Bueno, voy a ponerles una presentación. Ah, no puedo. Oye, Ah, de veras. Te estoy dando la reunión y no te... Ahí sí, vamos a hacer. Ah, ahí está. A ver, ahí está. No sé cómo saldrá el video. Sí, parece que ya. Bueno, vamos a continuar con la serie de charlas Jesucristo Salvador. Y el tema de hoy es, ¿qué implicó para Jesús el salvarnos? Entonces vamos a profundizar en este tema. ¿Qué implicó para Jesús el salvarnos? Todos sabemos que Jesús fue crucificado, ¿no? Eso es una muerte súper cruel, dolorosa. Pero vamos a ver qué más. Recordemos, el mundo está dominado por Satanás. No somos capaces de librarnos del pecado y la muerte. Jesús es el único capaz de salvarnos. Jesús vino para eso. Jesús es el sacrificio y el sacerdote. Eso es lo que hemos visto en las charlas anteriores. Entonces, para tenerlo presente, ¿no? Y Jesús es el sacrificio y el sacerdote, pero ¿qué implicó para Jesús salvarnos? Primero, ¿quién era Jesús y dónde estaba antes de venir a salvarnos? Porque Jesús vino a salvarnos. En Juan 1, del 1 al 3, dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el planeta Tierra fue hecho por medio de Jesús. Todo el universo fue hecho por medio de Jesús. Nosotros fuimos hechos por medio de Jesús. Jesús es Dios. Eso está diciendo Juan, que Jesús, el Verbo, es Dios. Y existe desde antes de la creación. Desde antes que existiera el universo, existe Jesús. Entonces, Jesús es Dios. ¿Y dónde estaba antes de venir a salvarnos? Estaba con Dios. Con Dios. Imagínate, ¿dónde está? ¿Te gustaría estar con Dios? Sería espectacular estar con Dios. Jesús estaba con Dios. Y de ahí vino a salvarnos. De ese lugar, de esa posición, vino a salvarnos. O sea, no es como que estuviera aburrido. ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a ir a la tierra a salvar a los humanos. Ah, él estaba súper bien. Dios. Y estaba con Dios. Pero es un Dios humilde. Fíjate, en Filipenses 2, del 5 al 8 dice: Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siervo significa esclavo, alguien que sirve, ¿no? Haciéndose semejante a los hombres, se hizo un ser humano. De ser Dios, se hizo un ser humano. Y hallándose en forma de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjate que ya hacerse hombre era un acto de humildad, pero aún al hacerse hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por qué destaca el escritor de Filipenses muerte de cruz? Porque la muerte en una cruz era denigrante, era humillante, era el peor castigo que tenían los romanos para los criminales, para que se murieran de asfixia, ahí agonizaran un montón de tiempo, expuestos, desnudos. A los judíos se les permitía tapar sus partes íntimas solamente y, y morir ahí, desesperado. Entonces, imagínate, Dios se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte, y esa muerte. Entonces, vemos que Dios es realmente un Dios humilde. Su humillación fue desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte como criminal. Y vamos a analizar un poco cómo fue para Jesús el salvarnos. Porque no fue solamente la crucifixión y ya, es mucho más. Ya podemos ver eh, esa humillación de él hacerse hombre. Imagínate tú ver a un hormiguero y decir, voy a salvar a estas hormigas, pero para salvarlas tengo que hacerme una hormiga. Y hacerte tú una hormiga y vivir como hormiga. Eh, ¿Te imaginas? ¿Qué importancia tiene para ti una hormiga? Una hormiga es insignificante. Tú vas caminando, la pisas, no te diste cuenta. Pero Dios se hizo hombre para salvarnos. Impresionante. ¿Cuándo comenzaron realmente sus sufrimientos? Alguien podrá pensar, bueno, cuando fue capturado y llevado a un juicio injusto. Pero vamos a ver realmente cuándo comenzaron sus sufrimientos. Su primera infancia fue como inmigrante. Recordemos que Jesús nació en Belén, pero tuvo que su familia escapar con él a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes iba a ejecutar una masacre en Belén. Iba a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que le usurparan el trono, que llegara el Mesías. Y eso efectivamente estaba pasando. Y entonces su primera infancia fue como un inmigrante con su familia en Egipto. Y todos podrán saber que ser inmigrante no es fácil, especialmente para personas como José y María, que no eran personas importantes. Y tuvieron que ir a Egipto, instalarse ahí en medio de otro pueblo, con otras costumbres, y vivir un tiempo. Luego, cuando volvieron a Galilea, al pueblo de donde salieron José y María, a Nazaret, estaban en un territorio que era parte del Imperio Romano. Ellos eran el pueblo judío, pero estaban dominados por los romanos, que eran extranjeros. Es como que hoy vinieran los chinos a Chile, nos impusieran un gobernante, nos obligaron a pagarles impuestos y tuviéramos que seguir sus reglas. Así. Y
y con suerte nos dejan adorar a nuestro Dios porque a ellos, si no les parece, nos prohíben adorar a nuestro Dios. Estaban en esa situación. No era una situación fácil. Quizá la dominancia de Roma no era tan terrible como la anterior de los griegos, no sé, pero no era una situación fácil. Y pensar que Jesús, el Hijo de Dios santo, de Dios que es puro, que no tiene maldad, vino a estar rodeado de maldad. Veía para un lado, maldad. Veía para el otro, maldad. En todos lados, maldad. Qué difícil para un ser puro, santo, estar rodeado de maldad. Es como vivir rodeado de excremento. ¿Te imaginas tú vivir todo el tiempo rodeado de excremento? Eh, yo me imagino que así se debe haber sentido Jesús en medio de la maldad. ¿Cuánto sufría en medio de tanta maldad? Fue asediado por el diablo toda la vida. Nosotros conocemos un pasaje en que Jesús fue tentado, pero no fue la única ocasión. En Lucas 4:14 dice, 4:13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. O sea, se alejó de él por un tiempo, de esa oportunidad en que lo tentó 3 veces, que estaba Jesús en el desierto, ayunando. Pero no es la primera ni la última vez en que el diablo va a tentar a Jesús. Entonces, eh, toda su vida tuvo una pelea espiritual con el diablo. Y eso también es un tipo de sufrimiento. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dice, ha sido tentado en todo. O sea que no fue una ocasión nomás que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que estuvo peleando toda su vida, librando batallas, venciendo siempre. Su familia lo consideró loco. Eh, José y María fueron padres amorosos, pero en cierta etapa de su vida Jesús fue incomprendido. En Marcos 3:21 dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. ¿Cuándo tu familia se va a hacer cargo de ti, siendo tú un adulto? Cuando tú tienes un problema que no puedes hacerte cargo de ti mismo. Ellos pensaban que estaba loco. Marcos 3:31. Veamos quiénes son los parientes que fueron. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron llamarle. O sea, no eran primos, tíos, eran los más cercanos, su madre y sus hermanos. Los consideraron loco. ¿Cómo te sentirías tú si tu familia, lo más cercano que tienes, te consideraran loco? ¿Cómo te sentirías? Uh, en Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. ¿Cómo te sentirías tú si tus hermanos no te creen? Tú les dices, mira, esto es. Y ellos dicen, no, no te creo, tú estás loco. No te creen. Terrible, ¿no? Tenía enemigos que querían su muerte. Lucas 13:31. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, de Galilea. Le agregué ahí de Galilea para que se entienda dónde estaba. Porque Herodes te quiere matar. Herodes gobernaba Galilea. Era el rey de ese sector. Y quería el rey, la autoridad máxima de ese lugar, quería matarlo. Imagínate cómo te sentirías tú si
Estás en un lugar y te dicen, ¿sabes qué? El gobernador de esta región te quiere matar. A ti. ¿Cómo te sentirías? Estaba en Galilea. Ahora en Juan 12, 9 al 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, en Judea, le agregó, porque ahora estaba en Judea, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Jesús ya había resucitado a Lázaro, y la gente iba a ver, oh, resucitó Lázaro. Impresionante. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjate, tenían envidia de Jesús porque estaban creyendo en él y se apartaban las personas al creer en Jesús. Entonces los principales sacerdotes querían matar a Lázaro para que dejaran de ir a Jesús, las personas. Además de querer matar a Jesús, querían matar a Lázaro. Imagínate, un amigo tuyo, también lo quieren matar. ¿Por qué amigo tuyo? Porque tú lo resucitaste. Quieren matarlo para que la gente no crea. Imagínate. Sus enemigos maquinaron un plan para matarlo. No, no solo querían matarlo, sino que maquinaron un plan. Marcos 14, 1 al 2 dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo estaba creyendo en Jesús. Entonces buscaban cómo prenderlo, arrestarlo con engaño y matarlo. Y idearon un plan impresionante. Se le golpeó, se le humilló, se le torturó y se le mató. Se le mató de la peor manera posible. ¿Lo merecía? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿Merecía Jesús que lo trataran así? Evidentemente no, yo creo que no, por ningún lugar. O sea, ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su crimen? Sanar enfermos, resucitar muertos, enseñar la verdad, amar, eh, darle vista a los ciegos. ¿Cuál fue su crimen? Eh, Sin duda que lo odiaron sin motivo. Y vamos a continuar. No. El pecado trae muerte. La maldad no puede quedar impune delante de Dios. Si Dios dejara impune la maldad, no sería un Dios justo, no sería un Dios bueno. El castigo es justo. El castigo no es malo. Si Dios castiga la maldad, está haciendo algo justo, algo que debe ser. En el sistema de justicia divino hay un solo castigo para el pecado, es muerte. La ley que se transgrede no es una ley humana, es una ley divina. Y las consecuencias son eternas. Entonces, es algo grave. Y eso es lo que trae el pecado. El pecado trae muerte. Pero si yo soy bueno, uno puede decir, ¿no? Pero si yo soy bueno, no he matado a nadie. Romanos 3:12 dice, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
O sea, aquí claramente dice que no hay ni siquiera uno. O sea, entre nosotros no podemos decir, ah, pero es que yo soy diferente. No, ni siquiera uno que no haya pecado. Así que delante de Dios tenemos una deuda. ¿Quiénes merecen morir realmente? ¿Quiénes han hecho lo malo? Tú y yo. Tú y yo merecemos morir. Tú y yo merecemos morir. Eso es lo que merece nuestro pecado, la muerte. Pero fijémonos, ¿quién es el que murió? ¿Por quiénes murió? ¿Y cuánto sufrió? No solo cuánto sufrió, sino quién sufrió. Él era Dios. Y él, siendo Dios, sufrió ¿por quiénes? Por nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Y él murió por nosotros. ¿Y cuánto sufrió? Muchísimo. No podría menospreciar todo ese sufrimiento. Solo la sangre de Jesús puede salvarnos. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso tuvo que morir Jesús. No murió por si acaso. No murió porque estaba aburrido. Murió porque solo su sangre podía salvarnos. Primera de Pedro 1, del 16 al 19. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso manda Dios. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí le habla a cristianos, no le habla a gente perversa que está matando inocentes, no. Le habla a cristianos. Si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata. Nosotros, como cristianos, fuimos redimidos de una vida vana que heredamos. Y nos fuimos redimidos con cosas como oro o plata. El oro y la plata son valiosos, sí, pero nos fuimos redimidos con ese tipo de cosas perecederas, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa? Porque Cristo jamás pecó. Cristo era un cordero perfecto. Y esa sangre preciosa fue la que se derramó, que vale mucho más que el oro y la plata. No podemos comparar el precio de esa sangre, el valor de esa sangre, ni siquiera con todo el oro y la plata del mundo, y los diamantes y las piedras preciosas. No se puede comparar, porque no hay nada más único que Él y su sangre. Jesús murió en nuestro lugar. Era necesario, estaba escrito. Él era el único capaz de hacerlo. Él lo hizo por amor. Su sacrificio no ha sido en vano para quienes creemos en Él. No ha sido en vano su sacrificio. Su amor transformó nuestras vidas. Su amor
realmente tocó nuestros corazones, porque ese amor de morir en nuestro lugar no lo hace nadie. Es un amor impresionante. Y Él, siendo Dios, murió por nosotros. Ese amor nos transforma porque es un amor que muestra perdón, un amor sacrificado, que da lo más valioso para que nosotros tengamos vida. Por eso nos transforma. Jesús es el buen pastor. Juan 10, 14, 15, 17 y 18. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. ¿Te imaginas un pastor que da su vida por las ovejas? ¿Hay pastores así? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjate que a Jesús no lo encontraron desprevenido. A Jesús no le ganaron los que eran más fuertes que él, no. Dice, doy mi vida para tomarla de nuevo. Él la dio, nadie se la quita. Él la dio y tiene autoridad para tomarla de nuevo. ¿Y sabes qué hizo él? Jesús resucitó. Jesús resucitó. No es una metáfora. Realmente resucitó de entre los muertos para no volver a morir. No, no va a volver a morir. Resucitó. Sus discípulos comieron con Jesús resucitado. No era un fantasma ni una alucinación. Resucitó. Después de estar con Jesús resucitado en varias ocasiones y lugares durante 40 días, lo vieron ascender al cielo desde el suelo que pisaba junto a ellos. Imagínate, Jesús, que tú lo conoces, estás 3 años con él, lo matan, pero resucita y está contigo de nuevo. Y come contigo. Y después, cierto día, simplemente se despide y está al lado tuyo y empieza a ascender. Es algo impresionante. O sea, ahora lo vemos nosotros como que fuera una película de ficción, pero eso pasó. Estamos acostumbrados a ver películas, pero estas cosas pasaron. Y es impresionante. Jesucristo Salvador. Vamos a ver en las próximas charlas. ¿Cómo podemos recibir la salvación? ¿En qué notamos que hemos sido salvados? ¿Cuál es la esperanza de los salvados? Si estás cordialmente invitado o invitada a participar en las próximas charlas. Y eso sería el tema de hoy. ¿Alguien quiere hacer comentarios? ¿Qué les llamó la atención de todo esto? David, adelante. Sí, Seba, gracias. La verdad que, bueno, me llamaron la atención varias cosas, pero esa pregunta de si estaría dispuesto a hacerme una hormiga y a vivir como una hormiga. Es como, es una pregunta tan obvia que, pero parece como, oh, es hasta ridícula. Como, no me parece, no, yo no estaría dispuesto a hacer eso. Pero pensar en que Jesús estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros, si uno lo mira desde el cosmos, Él era Dios,
más grande que la creación, querer hacerse un ser humano. Es como, claro que es un ejemplo de humildad tremendo. Es Dios, pero es tremendamente humilde. Entonces, ¿qué implicó para él? Un sacrificio que comenzó desde antes. Y, y sí, gracias, porque igual es súper detallado eso de que Jesús era un inmigrante. No, no lo había pensado. Sé que Jesús lo había estado viendo, claro, pero uno no lo relaciona no es tan tangible como lo ve ahora, pero al verlo así como, oh, sí, qué real. Jesús sufrió lo que era ser un inmigrante, sufrió demasiadas cosas, el que tu familia se quisiera hacer cargo de él tampoco, no lo había pensado. Sí, es como, oh, la escritura que decía que lo trataban de loco, pero que se quieran hacer cargo, claro, porque pensaron que ella no se podía hacer cargo de sí mismo. Qué difícil que alguien piense eso de ti, siendo tu familia, o que tus hermanos no crean en ti. Es doloroso cuando un hermano, un familiar o alguien de tu iglesia no cree en ti y no confía en ti y te lo demuestra. Pues, oh, qué doloroso. Pero para Jesús tiene que haber sido muy doloroso que sus hermanos no creyeran en él. Entonces, en realidad implicó hartas cosas. Y sé que otras se me escapan por ahí. Anoté varias cositas en varias páginas. Así que gracias. Me gustó muchísimo la clase. Muy práctica. Te pone en el lugar, como para ponerte en el lugar a Jesús le costaron estas cosas. Gracias, David. Montserrat levantó la manito. Adelante, Monse. Gracias, Seba. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. ¿Cómo la ves, Sebastián? Bueno, a mí me llama mucho la atención este estudio porque lo vi hace poquito en mis estudios bíblicos y me conmovió mucho. Yo padecí harto este estudio. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Es que los veo solo pegados. Sí, súper bien. Me conmovió mucho este estudio porque, claro, yo teniendo conocimiento de los temas de Dios, pero no en profundidad, yo decía, pero yo no estuve ahí porque yo iba a ser culpable de lo que él sufrió, lo que él padeció, como que nunca interioricé la importancia de la muerte de Jesús. Entonces, claro, cuando uno va acercándose más a los conocimientos de Dios, me di cuenta que, claro, mis pecados, mi actitud, muchas cosas que yo tengo como persona me llevan o me remontan a esos años, a cómo actuaron ellos cuando él estaba ahí. Tal vez yo fui una de las que lo escupió, o tal vez yo fui Pedro, que lo negué. Y, y ahí fue cuando yo tomé como conciencia de, wow, alguien murió por mí, alguien me ama tanto que a pesar de que yo cometa una y otra vez errores, está ahí. Y eso es impactante, saber que hay un ser que es así y solamente puede ser Él, Jesús. Y también me llamó bastante la atención ahora lo que dijiste, que él era inmigrante. Yo no tenía conocimiento de eso. Entonces, como que, wow, él realmente pasó por todas las pruebas en la tierra. Yo creo que cada vez me impacto más de todo lo que pasó Jesús y por nosotros. Y aún así, nosotros a veces no valoramos eso. Eso quería comentarte, Sebastián. Gracias, Monse. Gracias. Adelante, Severiano. Sí, muchas gracias. Gracias, Sebastián, por esforzarte a hacer una clase. Y la verdad, muchas gracias por tu trabajo. Y también me anima mucho, me anima mucho ver a Lisette, que hoy está allí, la acaban de operar hace un ratito y está allí, ¿no? Escribiendo, y la verdad me impacta su corazón, su actitud. Digo, wow, qué increíble, ¿no? Me anima mucho ver su corazón, ¿no?
Y por otro lado, yo creo que, bueno, entiendo que soy súper orgulloso, súper orgulloso. Y algo que tú compartías de una escritura me hizo ver algo bien intenso, ¿no? Como Jesús no se aferró a su condición de Dios, ¿no? Dices, híjole, hoy que Dios Dios ha estado en situaciones complicadas, ¿no? En mi vida, que he dejado de servir en el rol de ser el líder de la iglesia de Tláhuac. Es una sensación complicada. Dices, Dios, ¿y ahora cómo te voy a servir? ¿O cómo voy a hacer? ¿O qué voy a hacer ahora? ¿No? O sea, y es como, no, Dios no quiere que me aferre a nada, ¿no? O aferrarme a algo, ¿no? O sea, simplemente es, y lo que decías, ¿no? O sea, Dios no es orgulloso, ¿no? O sea, su naturaleza no es ser orgulloso, es humilde, ¿no? Y es una muestra que me muestra y dice, sí, pero no se aferró, ¿no? Y estuve dispuesto a ser feliz. Bueno, yo sé que vivió todas estas cosas, pero yo creo que Jesús era alguien que transmitía mucho gozo, ¿no? O sea, porque para empezar yo digo, pienso en los niños, o sea, ¿cómo sería que los niños querían estar cerca de Jesús, ¿no? O sea, dices, o sea, para que un niño se te acerque y dices, ay, pues tienes que ser alguien divertido, alguien, no sé, alguien. Y digo, wow, o sea, cuánta humildad, ¿no? Y yo me sentía todo inseguro hoy, decía que quiero conectarme, pero me siento como apenado porque voy a estar nada más un ratito, porque voy a ir allá y digo, ay, no puedo, pues al final de cuentas es como orgullo, ¿no? Como tranquilo, o sea, pues no pasa nada, ¿no? Y estoy lidiando, ¿no? Con esas inseguridades, pero porque me anima tanto, ¿no? Porque quiero estar y porque, no sé, muchas cosas que a veces está uno luchando, ¿no? En la mente, en el corazón, ¿no? Pero gracias, Sebastián. Gracias a ti, Severiano, por Gracias, compartir. gracias. Eduardo quería comentar. Adelante, Eduardo. Sí, primero que todo, gracias por la clase, Sebastián, bastante completa. Y es como tocar la raíz de la base, el núcleo de lo que es el Evangelio en sí. Cristo nos dejó el ejemplo de su humildad, de su amor, de su entrega, de su sacrificio redentor, en fin, tiene tantas cosas que nosotros tenemos que aprender de él, que son tan loables, son tan puras, tan llenas de amor hacia la humanidad. Siempre cuando he leído las escrituras veo esa parte de que siempre el Señor fue perseguido durante su ministerio terrenal. Siempre tuvo antagonismo, y evocándome de cuando parte su ministerio desde los 33 en adelante, de los 30, perdón, con los fariseos que siempre estaban ahí encima de él, dándole, buscando la forma de molestarlo, de que se equivocara, de tentarlo. En fin, siempre fue, toda su vida fue perseguido por la causa noble que él estaba llevando a cabo. Y naturalmente que para los judíos no era muy rentable que el pueblo se volviera a Cristo, porque perdían todo lo que ellos habían ganado con el pueblo, ya sea ingresos al templo y un montón de cosas más. Y incluso tenían miedo hasta de los romanos que fueran y destruyeran el templo. En fin, había mucho antagonismo en contra del Señor. Siempre es bueno tocar estos temas porque son temas, como decía, como el núcleo del cristianismo, el núcleo del evangelio, el poder entender que Cristo es Dios en ese sentido y Él creó todo, eh, es el creador del universo, creador de toda vida, de toda carne. Pero eso lo fantástico es que siendo Dios se hizo hombre y al hacerse hombre se humilló, dice a sí mismo. Se humilló. O sea, si Dios lo hizo así, ¿qué más nos queda a nosotros? O sea, muchas veces nosotros olvidamos ese principio
y nos llenamos de orgullo, de vanidad, de odios, de rencores, en fin, de cuánta cosa, sabiendo que Dios es el ejemplo que todo cristiano nosotros tenemos de Él, que Él nos dio la pauta para poder seguirle y ser como Él es. Así que me gustó mucho, la clase estuvo bastante buena y bastante dinámica, Sebastián, así que muchas gracias por la clase. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más quiere comentar de la charla, del tema de hoy? Bueno, entonces, ¿Aló? ¿Camilo? ¿Aló? Sí, para que opines. Sí, Camilo está por teléfono, así que aquí quiere opinar. súper. Ya, bueno, buenas noches a todos mis hermanos, gracias por la clase. Bueno, Sebastián es un hombre que se prepara bastante. No me extraña todo el enfoque que pone. Muy meticuloso en las cosas que quiere presentar. O sea, siempre vamos a encontrar mucha ayuda en lo que plantea, en cómo lo plantea, y el objetivo planteado y la meta a la cual quiere llevar la clase. Así que me confirma Dios a través de la clase todo lo que escuché, el propósito de Cristo de hacerse uno con nosotros, y creo que el tema de hacerse hombre y haberse humillado tiene que ver exclusivamente con la condición espiritual del hombre, tan lejana a la naturaleza perfecta de Dios. Si bien en un principio de la creación el hombre no tenía esa carga espiritual, esa degradación, que Dios podía caminar con él, el pecado llevó a degradarse al hombre de tal manera que ya para Cristo fue humillante hacerse hombre por su condición espiritual. Pero aún en esa condición del hombre caído, Cristo nos devuelve la esperanza, nos devuelve la vida, nos devuelve el objetivo de Dios hacia nuestras vidas, nos reenfoca en el plan de Dios, y Él paga el precio para que el plan de Dios se haga vida en nosotros. Así que eso, amigo. Gracias, Seba. Como te digo, me confirma el deseo que tienes de agradar a Dios, la preparación que pones en cada estudio, y el deseo de servir y de ayudar que tienes en cada cosa que haces, hermano. Gracias, Camilo. Qué bueno que te gustó. A ver, David Fuentes, ¿quiere comentar algo? Lo que yo quería, lo que me llama la atención a mí de toda esta clase, de todo lo que estamos hablando, de lo que tú dijiste, Sebastián, en realidad hay que reflexionar mucho porque son todas, los impacta a cada uno, yo pienso. A mí me impacta el sufrimiento de Jesús, mucho. Siempre que lo veo sufrir a Jesús, no puedo creer que haya sufrido tanto por nosotros, por los pecados de nosotros. Entonces, eso es impactante para mí porque una amiga, yo me acuerdo que me decía en la iglesia cuando estaba en Santiago, y yo, cuando uno sufría por algo, me decía que era masoquista. Yo era masoquista, porque sufría, no me importaba el sufrimiento, lo dejaba, no me decía, no, porque Dios sufrió mucho más por mí. Para mí es una cosa pequeña cuando uno sufre, o cuando uno hay pérdida de alguien, también de un familiar, es terrible, uno sufre mucho, pero Dios da la fortaleza para seguir adelante en el sufrimiento. Por eso Dios sufrimos pero con fortaleza, dice, porque nos da siempre esa fortaleza de seguir adelante, de no estar todos los días llorando, porque si no fuéramos discípulos yo creo que sería distinto. Pero como uno conoce a Dios, Él sufrió mucho más, viendo siempre el sufrimiento de Él, de todo lo que se humilló, de todo lo que le hicieron. A nosotros no es nada, una pequeñez. Entonces eso siempre me llama la atención, el sufrimiento de Jesús, porque Él sufrió mucho por nosotros.
Nosotros no es nada lo que sufrimos. Y a veces lo amargamos tanto por una cosita pequeña, los amargamos. Pero Dios fue maravilloso y bueno, Él sufrió mucho más para que nosotros, para limpiar nosotros de nuestros pecados, porque éramos pecadores. Eso, Sebastián, siempre me ha impactado eso, el sufrimiento de Jesús. Gracias, Ruth. Muchas gracias. A ver, David. Sí, gracias, Seba. Sí, también concuerdo con mi suegra, ver más profundamente el proceso de la vida de Jesús, cómo le tocó desde su infancia. No lo había visto tan profundamente, lo que le tocó vivir a él y a su familia. Bueno, aparte de su nacimiento, ¿cierto? En un lugar bien incómodo, me imagino. Pero también me impacta cómo es el amor de Dios, de Cristo en particular. Aún en la cruz, Él pidiéndole a su Padre que nos perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Es tan impactante ese amor, aunque te estén dañando, te estén matando, sentir compasión por las personas que están ahí. Aún también en Hechos 2, cuando los israelitas se dan cuenta de lo que habían hecho y le preguntan a ella, oye, ¿qué podemos hacer? Bueno, arrepiéntanse, les dice Pedro, para poder recibir el perdón y bautizarse. Yo creo que ese punto del corazón, de nuestro corazón, cuando nos miramos y nos damos cuenta, wow, ¿qué puedo hacer ahora? Mirando esa introspección de nuestra vida, y tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos, yo creo que es un gran regalo que nos ha dado Cristo en esa muestra de amor en la cruz. Así que realmente es un desafío vivir en respuesta también a ese sacrificio y al amor que Dios nos muestra a través de Cristo. Eso, creo que es un buen tema. Sí, gracias, David. Gracias. Exacto, nosotros respondimos, ¿no? esa enorme muestra de amor con volvernos a Dios, ¿no? O sea, Dios dio todo para nosotros y nosotros respondemos a su amor con arrepentimiento, como dice. Espectacular. Bueno, creo que no hay nadie más que quiera comentar, así que vamos por concluida la charla de hoy.